Yo voy a ser breve porque sé que andamos fatal de tiempo, no voy a utilizar los 20 minutos, si te parece. Cuando lleve 10 me avisas y voy acortando. Bueno, es importante que sepamos que cuando entramos en un hospital para una intervención quirúrgica o por cualquier otra circunstancia, podemos contraer una enfermedad nosocomial, es decir, una enfermedad que no llevábamos en el momento de entrar en el hospital. Bueno, pues gran parte de esta problemática de poder contraer esta enfermedad nosocomial está relacionada con una mala calidad de ambiente en el interior de ese hospital o de ese quirófano. Y eso es precisamente lo que vamos a solucionar nosotros, lo que solucionamos mediante una higienización y una limpieza de los sistemas de climatización en zonas de alto riesgo, como en este caso en el ámbito quirúrgico o los hospitales. Este es un servicio que está desarrollado a través de la especialización en el sector de la limpieza. Es un desarrollo de innovación en tres áreas. Por un lado, en la búsqueda de la maquinaria, del equipamiento técnico adecuado para desarrollar este trabajo, que es altamente especializado. Por otro lado, es innovación en los procedimientos. En este caso están basados y sustentados en unas normas UNE, la UNE 100.012, que es la norma europea, española, y la UNE 15.780, que es la norma europea, y también hemos trabajado en el desarrollo de estas normas, por lo tanto también en la innovación en el procedimiento. Y innovación también en los procesos. Estos están basados en una larga experiencia de casi 15 años en la realización de estos trabajos que han ido avanzando con el desarrollo de la tecnología. Bien, la hoja de ruta que voy a seguir es esta, es importancia de la limpieza, ya lo decía al principio, pero por si acaso añadiré algún elemento más, para después desarrollar cuál es el proceso. Valoración inicial, plan de limpieza y ejecución y validación, es decir, comprobar que lo que hemos hecho lo hemos hecho bien. Tenemos que tener en cuenta una cosa, en un quirófano nosotros lo que hacemos es, mediante una máquina, una unidad de tratamiento de aire, cogemos aire del exterior y lo introducimos dentro de los locales. A través de esa máquina lo que hacemos es tratar ese aire. Lo calentamos o lo enfriamos según sus necesidades y lo filtramos hasta en 3 niveles diferentes de filtración en el ámbito quirúrgico. De tal forma que la calidad del aire interior que vamos a tener en este local va a depender de la calidad de aire exterior que cojamos, de la capacidad del sistema de hacer un barrido de todos esos contaminantes y fundamentalmente de las condiciones higiénico-sanitarias en las que se van a encontrar las instalaciones de ventilación, es decir, la red de conductos de aire acondicionado. Nosotros ahí es donde vamos a intervenir en ese mantenimiento higiénico-sanitario de esas instalaciones. Bien, decía, ¿por qué es importante? Lo hablaba al principio, sobre todo por salud, también por confort. Pero en este caso estamos hablando de salud de las personas. A veces hasta de muerte. Pero además conseguimos una eficiencia energética, es decir, mejoramos el consumo de energía. Cuando las instalaciones, los equipos, los elementos están higiénicamente limpios, se favorece el intercambio térmico y por lo tanto se reduce el consumo de energía. Además también aumentamos la vida útil del sistema. Si un ventilador o otros elementos técnicos trabajan en buenas condiciones, su duración es mucho mayor. Por lo tanto, también nos estamos ahorrando en ese aspecto. Y por último, los elementos, las actividades y los procesos donde estamos realizando esta actividad van a ser mucho mejores y de más alta calidad. En definitiva, hay suficientes argumentos para hacer este tipo de trabajos, este tipo de higienización. Bien, la estructura de las actuaciones. Nosotros lo vamos a hacer en 3 partes. En primer lugar, evaluar. Es decir, vamos a mirar, a ver en qué condiciones se encuentra nuestra instalación para comprobar o para demostrar si es necesario limpiar o no. Es decir, vamos a respondernos a en qué condiciones tengo mi instalación. En segundo lugar, una vez que hemos tenido la respuesta y si comprobamos que es necesario realizar una limpieza y una desinfección o una higienización, establecer el plan de limpieza, el protocolo de actuación. Como decía al inicio, está basado en normas UNE. Y finalmente, validar. Es decir, comprobar que lo que hemos hecho
que lo que primero hemos dicho que vamos a hacer lo hemos hecho y lo hemos hecho bien. Es decir, evaluar, actuar y validar lo que hemos hecho. Bien, y a partir de ahí comprobamos. Primero, decíamos, determinar las necesidades de limpieza. Eso lo haremos mediante una inspección. En primer lugar, una inspección visual. Una inspección visual que utilizaremos los equipos técnicos adecuados que necesitemos, por ejemplo, para ver el interior de los conductos de aire acondicionado. Pero además haremos una inspección desde el punto de vista microbiológico, es decir, muestreo de las superficies. Ese muestreo de las superficies lo que nos va a decir es la potencialidad de distribuir esos contaminantes que están en el interior y que puedan salir luego al exterior. Eso es lo que determinaremos con esa inspección microbiológica. Y también analizaremos la calidad del aire. Cuando analizamos la calidad del aire, lo que estamos viendo es exactamente el nivel de contaminantes que tenemos en ese momento en nuestra instalación. Y finalmente haremos también una inspección de materia particulada, es decir, mediremos la cantidad de polvo, de suciedad que hay en el interior de los conductos, porque eso va a ser un elemento que a la larga va a promover la contaminación de los locales. Bien, primera parte, determinación de las necesidades de limpieza. La inspección visual, decía, con los equipos técnicos adecuados. Los análisis microbiológicos, hay unos estándares que nos van a decir si es necesario limpiar o no. No vamos a entrar en muchos detalles, pero sí simplemente decir que, por ejemplo, cuando hay más de 100 unidades formadoras de colonias en superficies por 25 centímetros cuadrados, sería necesario hacer una higienización del sistema. Lo mismo en los análisis microbiológicos ambientales. En este caso vamos a coger más de un parámetro. Por un lado es más el nivel que tenemos que obtener tiene que ser menor a 800 UFCs por metro cúbico, pero en cualquier caso el sistema no tiene que tener más de 200 UFCs con respecto a la contaminación exterior. Es decir, tenemos que evitar que nuestro sistema de climatización sea un multiplicador de una contaminación. En materia particulada lo mismo, tenemos una serie de parámetros que nos van a determinar objetivamente cuándo y cómo hay que actuar a nivel de higienización en los sistemas de ventilación. Además, la última normativa, la última reglamentación, en este caso el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios, es un Real Decreto, establece ya las periodicidades en las que hay que evaluar. Estoy hablando de evaluar, no de actuar. Y en este caso, en las zonas de alto riesgo, en la red de conductos, todas las normas coinciden en que es una vez al año, ¿vale? Establecido por Real Decreto. Y a partir de ahí, una vez que hemos establecido las necesidades o no de higienizar, comenzamos con nuestro plan de limpieza. Tenemos que tener claro cuál es nuestro objetivo, que es doble. Por un lado, eliminar contaminantes y por otro lado, eliminar suciedad. A veces nos encontramos con instalaciones, con conductos de aire acondicionado, donde hay gran nivel de suciedad y poco nivel de contaminación, y viceversa, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que tener claro que nuestro objetivo es eliminar contaminantes y eliminar suciedad. A partir de ahí, planificación, coordinación. Y tenemos que tener en cuenta una serie de dificultades que nos vamos a encontrar en el ámbito hospitalario. En primer lugar es la propia actividad de los quirófanos. Los quirófanos tienen que estar funcionando. Los quirófanos tienen que estar operativos el mayor tiempo posible. Por eso, desde que para un quirófano hasta que vuelve a estar operativo, hay un espacio de tiempo que es donde tenemos que intervenir. El tiempo no lo marca el que lo hace, el tiempo nos lo marca la propia actividad, en este caso del hospital. Y para eso es necesario mucha coordinación entre tres partes. Los responsables del mantenimiento técnico, los responsables desde el punto de vista de higienización y los responsables de medicina preventiva o los que el hospital, en este caso, determine. Esa coordinación establecerá en qué momento se puede intervenir en ese hospital, porque, como decía antes, no solamente es intervenir, sino que el quirófano tiene que estar en perfectas condiciones para que sea operativo, no que hayamos terminado la higienización. A partir de ahí establecemos las directrices del proyecto, el alcance de las operaciones, qué zonas vamos a intervenir, en qué términos,
qué conducto nos vamos a encontrar, tenemos acceso o no tenemos acceso, hay que hacer procedimientos, tapas de registro nuevas, es decir, una serie de condiciones, de condicionantes que nos van a repercutir al final en el trabajo de esta higienización. Y no podemos olvidar que hay un riesgo en la ejecución de estos trabajos y tenemos que tenerlo contemplado. Por eso, donde estemos trabajando, siempre tenemos que estar en presión negativa. Es decir, que cuando abrimos una puerta de la zona donde estemos trabajando, el aire salga fuera. Perdón, no salga fuera, entre dentro, para que no podamos contaminar las zonas donde no estemos trabajando. ¿Vale? Trabajar en presión negativa, cubrir las zonas donde no vamos a trabajar, como dice un amigo mío, si no hay que limpiar, no se limpia, pero por lo menos no manchar, ¿no? Pues es importante también. Y es muy importante para la operatividad posterior del quirófano. Y a partir de ahí planificar. Planificar desde qué hora se puede empezar a trabajar, con qué procedimientos, con qué procesos, qué personal, qué equipos técnicos, y tenerlo todo bien planificado para que el quirófano esté operativo en el último momento y en el momento adecuado para intervenir en él. Equipos técnicos, los que hay en el mercado, se están desarrollando cada vez más. Lo decía al inicio, las empresas que estamos haciendo estos trabajos, estamos ayudando también a desarrollar y a buscar mejorar esas necesidades de los equipos. Y empezamos los protocolos de limpieza. Los protocolos de limpieza, nuestro objetivo es limpiar y higienizar todos los elementos, en este caso de la unidad de tratamiento de aire. Tenemos que pensar que esta es la máquina, el equipo que nos va a coger el aire exterior, que lo va a tratar y que lo va a introducir dentro de los locales. Por lo tanto, este es el primer elemento que tiene que estar higiénicamente en buenas condiciones. Los protocolos de actuación y que el resultado sea el adecuado. Decía al inicio que mejoramos el consumo de energía. Cuando las baterías están en buenas condiciones, el intercambio térmico es muchísimo mejor. Por lo tanto, es muchísimo más eficiente esa máquina, ese equipo. Una vez que hemos limpiado las máquinas, tenemos que entrar en los conductos de aire acondicionado, en el interior de los conductos. Es probablemente la parte de mayor dificultad, lógicamente, por el tipo de instalación que es, pero hay equipos, bien sea por doble circuito de aire, bien sea por cepillado. Al final, el objetivo nuestro es poner en suspensión toda la suciedad que hay dentro de los conductos y llevarlo a un equipo de aspiración dotado de filtros absolutos para que impidan una recontaminación de otras zonas, ¿vale? Ese va a ser nuestro objetivo y ese es el protocolo y el procedimiento que realizamos con las máquinas. No vamos a entrar en los detalles técnicos de cómo inyectamos aire a presión, ponemos en suspensión la suciedad y la arrastramos al interior de los equipos de aspiración, pero bueno, simplemente decir que hay unos equipos técnicos, incluso dotados de cámaras, para que en el momento que estamos limpiando, estamos viendo el interior de los conductos y vemos el resultado. Esto era un vídeo, que efectivamente no funciona o no está, y como tampoco tenemos mucho tiempo, no importa. Un vídeo en el que se ve cómo se arrastra toda la suciedad, en este caso con un cepillo, y se deposita en los depósitos. Es decir, es el procedimiento de limpieza. Esto lo dejamos para otra presentación que sea más larga. Bien, los sistemas de extracción, los conductos de extracción a veces en muchos sitios no se tienen en cuenta, porque se cree que son unos conductos donde llevan el aire al exterior y por lo tanto no es reutilizable y por lo tanto no va a contaminar. No es cierto, o no es del todo cierto. Si los conductos de extracción están sucios, cabe el riesgo de que esa suciedad se quede dentro, en este caso, de un quirófano. Y por lo tanto puede contaminar un área de riesgo, ¿vale? También hay que tenerlo en cuenta. En definitiva, hemos hecho la limpieza de los equipos de climatización, hemos limpiado los conductos, ahora tenemos que validar que lo que hemos limpiado está en buenas condiciones. Y eso lo haremos también mediante una inspección videográfica, equipos de vídeo, de fotografía, para ir comprobando que la suciedad que había ya no está y que hemos eliminado todos los contaminantes y, como posteriormente veremos también, toda la suciedad. Los elementos terminales, los difusores. Para mí hay un riesgo y es que a veces se limpian los difusores desde la parte de fuera
para dar una imagen de estética y tapar la suciedad que hay dentro. Ese es un error. Los difusores hay que limpiarlos, efectivamente, hay que desinfectarlos, se puede hacer de manera manual, pero también se puede utilizar equipos modernos como estas máquinas de ultrasonido que facilitan mucho la limpieza y la desinfección de estos equipos y, en definitiva, hacer ese protocolo. Hemos limpiado y tenemos que validar. En un inicio evaluamos también para determinar si había que limpiar o no y hacíamos unos análisis microbiológicos y teníamos que obtener unos resultados para determinar si limpiábamos o no. Para validar lo mismo, tenemos que volver a hacer esos análisis para comprobar, como en este caso, que el nivel de contaminación que nos ha quedado en nuestra instalación es el adecuado. Y también nos establece unos estándares de contaminación que tienen que estar por debajo de 100 unidades formadoras de colonia cada 25 centímetros cuadrados, pero además la norma nos exige que tenemos que haber tenido una reducción de más del 85% de esa contaminación inicial que tenemos. Es decir, un estándar para dar la validación. Y también otro estándar en superficie de los conductos después de la limpieza de suciedad. El nivel de suciedad tiene que estar por debajo de 15 miligramos por 100 centímetros cuadrados. Es decir, hay estándares para determinar si hay que limpiar y después de limpiar hay unos estándares que nos dicen si el trabajo que hemos hecho es el adecuado. ¿De acuerdo? Bien, la norma 1, la 15780, perdón. Esta de aquí da otro valor, que es 0,3, pero en definitiva lo podemos, bien cojamos una norma o cojamos otra, hay unos estándares bastante claros para determinar el nivel de higiene. Los métodos de muestreo microbiológico no ha lugar en este foro, por lo tanto me lo paso, y simplemente hablar de la desinfección. No debemos hacer nunca una desinfección sin haber realizado antes una limpieza adecuada. Nunca se debe hacer una desinfección sin haber realizado antes una limpieza adecuada. Y además, solamente si hay una comprobación de amplificación microbiana. ¿De acuerdo? También hay estándares después de la desinfección y después de una desinfección y en el ámbito quirúrgico tiene que haber ausencia, en este caso de hongos, tiene que haber 0, por supuesto. ¿Vale? Hay otros sistemas que no vamos a entrar a desarrollarlos. El sistema RCI, ionización catalítica radiante, es un sistema de desinfección mediante luz ultravioleta, fotocatalizador y que genera un compuesto volátil y genera una desinfección sin equipos residuales. Es un elemento muy interesante a tener en cuenta. No aplicamos productos químicos, no aplicamos biocidas, no aplicamos unos elementos que pueden ser en un momento determinado también peligrosos para las personas, ¿no? Un sistema de desinfección que está en el mercado y que se puede utilizar. Bien, y termino, voy bien de tiempo, ¿no? Me voy a los 10 minutos. Termino casi como empezaba. Es necesario hacer la higienización de los sistemas de ventilación por salud, por confort, por eficiencia energética, porque es una necesidad que está ahí y que tenemos que hacerlo, y que es importante, ese es el aviso, ¿no? Y que es importante que hagamos esa higienización. Nada más, gracias por la atención, perdón por la brevedad y la rapidez, pero creo que con lo mal que vamos de tiempo era necesario ser breve. Gracias. Muchas gracias, Jesús. Vamos a pasar a la siguiente ponencia, que es otro caso de éxito sobre las actividades realizadas en las zonas afectadas con exposición al virus del ébola.